inicio a la cátedra del Bicentenario. Nos acompaña en esta noche con la cátedra del Bicentenario el general de división Francisco Vargas Baca, el primer vicepresidente del Centro de Estudios Históricos Militares, quien esta noche nos disertará sobre la proclama del 28 de julio de 1821. El general de división Francisco Vargas Baca tiene una extensa hoja de vida, de los cuales solo señalaré los más importantes grados militares y académicos que ha ostentado en el Perú, al haber sido ascendido a general de división y haberse graduado de doctor en administración. En su brillante carrera militar ha ascendido en la primera oportunidad en todos los grados. Ha realizado diversos cursos en Perú y fuera del país. Ha escrito tiene numerosas condecoraciones nacionales y extranjeras, y también ha sido reconocido como oficial por su capacidad, valentía, integridad y gran trayectoria profesional. Fue pasado a retiro con fecha 1 de enero del 2009. De igual manera también, actualmente es el primer vicepresidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, presidente de la Comisión de Estudios Estratégicos de la Asociación de Oficiales Generales y Almirantes ADOGEN Perú, también miembro del Consejo Directivo de la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia, conferencista y gran colaborador en diversos diarios y revistas, y también miembro consultivo de la Asociación Bicentenario 2021. Dejo con ustedes al general de división en la cátedra del Bicentenario del día de hoy, 18 de julio de 2021, y saludamos también a todos aquellos que se han conectado en esta noche. Tenemos a los amigos de Ecuador, de Colombia, de Brasil, de Bolivia, de Chile, Paraguay, Uruguay, que esta noche nos están saludando a través de las redes sociales. Bienvenido, excelentísimo general de división, ejército peruano Francisco Vargas Baca. Adelante. Damas y caballeros, inicio mi presentación expresando la gran alegría que siento por tener el privilegio y el honor de ocupar esta tribuna ante tan selecto auditorio. Por este honor, expreso públicamente mi sincero agradecimiento al Consejo Directivo de la Asociación Bicentenario 2021 de Perú, en la persona del doctor Raúl Chalamé Orbe, quienes me han designado para disertar sobre un tema de gran trascendencia para los fines de la asociación y que constituye a la vez un hito trascendental en la historia de mi patria. Me refiero a la célebre proclamación de la independencia de Perú, realizada por el general rioplatense don José de San Martín, en la Plaza Mayor de Lima, el sábado 28 de julio de 1821. Un primer detalle. En Perú, conocemos a San Martín como un general argentino, pero en estricto, ahora sabemos que en 1821 no existía Argentina como tal, existían las Provincias Unidas de Río de la Plata. Después de una serie de eventos, recién a partir de 1826 pasan a llamarse Argentina. Por lo tanto, el general San Martín era rioplatense. Tenemos que corregir muchos libros de historia en el Perú. Antes de entrar de lleno en el tema, permítame una breve explicación a manera de introducción. La historia de los países y de todo grupo humano está compuesta por una serie de hechos, eventos que están en el pasado y que no se pueden modificar. Ya sucedieron, no se pueden cambiar. Estos hechos han sido narrados por los mismos protagonistas, por estudiosos y por historiadores. Entonces, encontramos que la escritura de estos hechos, que son inmodificables, sufre una posible modificación según la ideología y el sistema de ideas del que escribe, pudiendo adquirir
un matiz, una coloración diferente de un escritor a otro. Por ejemplo, es conocido que los libros sobre una guerra tienen una inclinación particular si el escritor pertenece al bando del vencedor o al bando vencido. Y si el autor es un tercero neutral, entonces tendremos otra visión, tal vez más objetiva. Y es que la historiografía, grafía de la historia o escritura de la historia, depende de la ideología del autor. Entonces, ante la proclama del 28 de julio y el mismo proceso de independencia de Perú, detectamos que las diferentes historiografías difieren en algo en sus apreciaciones sobre los mismos hechos, según hayan sido escritas por los protagonistas o por los historiadores argentinos, chilenos, peruanos, colombianos, españoles, por terceros y según historiadores de tendencia hispana, indigenista o marxista. Y además, en Perú tenemos historiadores de orientación tradicional que pintan la historia de una manera. Cada uno le pone pues su sello propio. Eso como un primer punto a tener en cuenta. Cada escritura de la historia, cada historiografía tiene un sello propio del autor. No son iguales, son diferentes, a pesar que son los mismos hechos. Ello complica la investigación histórica, pero a la vez la hace más rica, más emocionante. Por otra parte, tenemos que el estudio de la historia tiene básicamente tres niveles: descriptivo, explicativo y reflexivo. En un primer nivel descriptivo se registran los hechos tal cual: actores, fechas, lugares, batallas, circunstancias, documentos, cantidad de armas, cantidad de caballos, cantidad de cañones, etc. Son los datos. Sobre este primer nivel se construye un segundo nivel, el explicativo, donde se trata de determinar los procesos que se dan a lo largo del tiempo, sus causas, sus consecuencias. Aquí, en este segundo nivel, está el proceso de independencia de Perú. Y sobre este segundo nivel se levanta un tercero, un nivel reflexivo, donde se encuentran los pensamientos, las enseñanzas, las lecciones que nos ofrece la historia. Por ello, debido a la gran cantidad de historiografías, la gran cantidad de escritos desde los más diversos puntos de vista, hacen que definir el proceso de la independencia de Perú sea tan controvertido, pero a la vez tan interesante, tan apasionante. Y si encontramos estos matices y diferencias en el nivel descriptivo de los hechos, el primer nivel, cuando pasamos al segundo nivel, el explicativo, y buscamos establecer los procesos que se dieron, ubicamos una mayor riqueza de posiciones. Y luego, al construir el tercer nivel, el reflexivo, detectamos una innumerable cantidad de pensamientos y lecciones, algunos de ellos enfrentados entre sí. Como ven, todo esto hace que realizar un viaje a través de la historia del proceso de independencia de Perú constituya una aventura muy emocionante y apasionante. Y en este gran proceso ubicamos el momento cumbre, el evento que los peruanos consideramos más importante. ¿Cuál es? La proclama del general San Martín,
realizada en la Plaza Mayor de Lima aquel sábado 28 de julio de 1821. Proclama que recordamos todos los años y es el punto central de las fiestas patrias del Perú. Ese es el motivo de la presente conferencia. Entonces, ¿cómo no sentirme honrado al haber sido designado para disertar sobre uno de los hitos más importantes de la historia de mi patria? Considerando la importancia de esta conferencia, he preparado un video en el que presento mi ponencia. Por favor, adelante con el video. Damas y caballeros, agradezco su gentil atención a la conferencia titulada La Proclama del 28 de julio de 1821. Me refiero a la histórica Proclamación de la Independencia de Perú, realizada por el general don José Francisco de San Martín y Matorras. ¿Qué palabras utilizó el general argentino? ¿En qué circunstancias? ¿Qué reflexiones podemos extraer de cada una de las frases de su famosa proclama? Como todos conocen, esta famosa arenga se realizó en la Plaza Mayor de la ciudad de Lima, el 28 de julio de 1821, sobre un tabladillo especialmente acondicionado. El mismo discurso se repitió en las plazas de la Merced, Santana y de la Inquisición, que actualmente es la Plaza Simón Bolívar, esa que está frente al Congreso de la República. Recordemos las palabras del emocionado discurso del general argentino. El Perú, desde este momento, es libre e independiente, por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Y luego, con gran energía, exclama: ¡viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! En este nuevo 28 de julio, analizar las palabras de esta proclama son un buen punto de partida para plantear algunas reflexiones. Empecemos. El Perú, desde este momento, esta primera frase del general San Martín nos lleva a reflexionar sobre la variable tiempo. Recordemos que 2 semanas antes, exactamente el 15 de julio de 1821, los cabildantes y otros notables de Lima habían firmado el Acta de Declaración de la Independencia, importantísimo evento que en otros países es considerado como la creación del nuevo Estado. Pero, anteriormente a esa fecha, muchas ciudades ya habían proclamado su independencia, como la villa de Supe, que declaró su libertad el 5 de abril de 1819, más de 2 años antes que San Martín. Le seguiría Pisco, el 20 de octubre de 1820, las ciudades de Ica, el 21 de octubre, Huamanga, el 1 de noviembre, Huancayo, el 20, Huaura, el 26 y Tarma, el 28 del mismo mes de noviembre. Huánuco, el 15 de diciembre, Lambayeque, el 27, Trujillo, el 29 de diciembre de 1820. Este evento fue particularmente importante por ser la capital de la Intendencia de Trujillo. El 4 de enero de 1821, la ciudad de Piura hace lo propio. Cajamarca, el 6, Tumbes y Chachapoyas, el 7, San Pedro de Yoc, el 10 de enero, luego Jaén, el 4 de junio, entre otras localidades. Es decir, el 28 de julio de 1821
gran parte del norte del país ya había proclamado su independencia y muchas ciudades habían iniciado un gobierno propio. Entonces surge la pregunta: si la independencia no comenzó para todos el 28 de julio de 1821, ¿cuándo comenzó este proceso? Para algunos historiadores, el proceso de independencia comenzó con los levantamientos de los criollos. Ellos consideran que el primer grito de libertad fue realizado por el prócer Francisco Antonio de Cela el 20 de junio de 1811 en Tacna. Y luego continuaron José Crespo y Castillo con los alcaldes indios en 1812 en Huátulco, Enrique Payardelli en 1813, Mateo García Pumacahua, los hermanos Angulo y el sacerdote Muñecas en Cusco en 1814, y muchos otros que se levantaron en armas o diseminaron las ideas de libertad. Para varios estudiosos, el proceso se inició en España con la instalación de las Cortes de Cádiz el 24 de septiembre de 1810, así como las consecuencias del Congreso de Viena iniciado en septiembre de 1814. Otros historiadores sostienen que el proceso de independencia comenzó con las insurrecciones indígenas del siglo XVIII. La primera de estas sublevaciones fue la de Juan Santos Atahualpa en la Selva Central en 1742. Y luego la Gran Revolución, liderada por Túpac Amaru II desde 1780 a 1783. Para un cuarto grupo, este trascendental proceso empezó desde la captura misma de Atahualpa en Cajamarca en 1532, la que dio inicio a 40 años de heroica resistencia inca, que la historia, escrita por los españoles, nos trata de esconder. Cuando nuestros escolares recitan la lista de incas, terminan en Huáscar y Atahualpa. Creo que deberían incluir los 4 incas de la resistencia, que mantuvieron la bandera de rebeldía inca hasta 1572. Ellos son Manco Inca, Zairi Túpac, Tito Cusi y Túpac Amaru I. Es decir, no hay consenso de cuándo comenzó el proceso de independencia. Pero, ¿y cuándo terminó? Para algunos, este proceso terminó con la batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824. Para otros, el 22 de enero de 1826, con la capitulación del brigadier José Ramón Rodil y la última fuerza realista refugiada en la fortaleza del Real Felipe. Un tercer grupo afirma que el proceso de independencia culminó el 2 de mayo de 1866 con el combate del Callao. Finalmente, otros consideran que este proceso se prolongó hasta la firma del Tratado de Paz y Amistad de París, el 14 de agosto de 1879, en el que el Reino de España reconoce que Perú es una república. Asimismo, reconoce la independencia peruana y se establecen relaciones diplomáticas entre ambos países. Como apreciamos, el proceso de independencia de Perú duró muchos años y no hay acuerdo sobre cuándo fue su comienzo y cuándo su fin, lo que nos hace deducir que el 28 de julio es una fecha representativa de este largo y complicado proceso. Continuemos con las palabras del general San Martín. Él dijo: el Perú desde este momento es libre e independiente. Ante ello, podemos preguntarnos, el 28 de julio de 1821, ¿Perú era libre? Recordemos que en 1821 el ejército realista ocupaba aproximadamente las 2/3 partes del territorio, controlaba todo el sur del país, se mantenía la mita, el tributo indígena y la lealtad al rey de España. Realmente, en esa fecha, todo el Perú no era libre. La libertad
y la independencia de un país no se consiguen con una declaración, no se consiguen con una proclama. Es necesario lograrla y mantenerla. Y aún hoy, es lícito preguntarnos, ¿Perú es libre? Es decir, ¿es libre para decidir qué hacer o no hacer, para aceptar o no aceptar, según su conveniencia? En buena cuenta, es capaz de tomar sus propias decisiones y tiene la capacidad para hacer respetar sus intereses y sus derechos ante los otros estados, ante las transnacionales y ante las cortes internacionales. Y por otra parte, Perú es independiente. Nuestra patria, Perú, es un estado soberano, autónomo y no tiene alguna subordinación a potencia extranjera, ONG u otra organización internacional. Al respecto, sabemos que Perú se ha independizado políticamente, pero ¿realmente se ha emancipado en lo cultural, en lo económico, en lo científico, en lo tecnológico? Recuerdo que un dilecto historiador, que fue mi profesor, hace una distinción entre independencia y emancipación. Para entender la diferencia pongo un ejemplo. Un joven cumple los 18 años, entonces se independiza, pero sus padres siguen proporcionándole alimentación, vestido, alojamiento y le pagan su pensión universitaria. Ese joven se ha independizado, pero no se ha emancipado. Entonces, aparentemente, Perú tampoco se ha emancipado totalmente. Eso lo hace quien se libera de una tutela de alguien mayor. Nuestro país solo recuperó su independencia perdida en 1532. La actuación del terrorismo, narcotráfico y delincuencia internacional, la aplastante corrupción, la actuación de varias ONGs, la injerencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la muchas veces perniciosa y corrupta intromisión de empresas transnacionales, la transculturización de elementos que afectan nuestra identidad nacional y otros ingredientes, nos hacen pensar que, después de casi 200 años de vida republicana, valdría la pena evaluar si hemos alcanzado lo dicho por el general San Martín, si realmente hemos logrado construir una patria libre e independiente. Continuemos con la proclama del general San Martín. El Perú desde este momento es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos. Referente a la voluntad general, valdría preguntarnos si realmente en 1821 todos los peruanos querían la independencia. Al respecto, las opiniones están divididas. El Perú era el centro del poder español. Muchos no querían perder sus privilegios y en la guerra por la independencia pelearon hermano contra hermano, primo contra primo. Las familias se dividieron. No había, pues, una voluntad total, integral, ni general de todo el pueblo peruano. Finalmente, el general San Martín dijo: y por la justicia de su causa que Dios defiende. Evidentemente, la causa de la libertad era una causa justa y lo será siempre. Al respecto, recordemos una definición sencilla de justicia. Justicia es dar a cada cual lo que le corresponde. En ese sentido, a los peruanos nos correspondía poder decidir nuestro propio destino y no estar sometidos a poder extranjero. En resumen, propongo que el proceso de independencia de Perú duró muchos años y no hay acuerdo
sobre cuándo fue su comienzo y su fin. Este gran proceso fue una mezcla de procesos sociales, políticos, económicos y militares, comprendiendo a la vez varias guerras de liberación, de ocupación, guerras civiles y la guerra entre realistas y patriotas. Lo que hace que el 28 de julio de 1821 sea una fecha simbólica y representativa, donde la proclama del general San Martín es el momento cumbre de este gran proceso. Como habrán notado, la proclama del general San Martín nos conduce a una serie de reflexiones que valdría la pena hacer cada 28 de julio, como asunto de fondo, antes que las consabidas ceremonias más cercanas a la forma. Inspirados en estas reflexiones, considero que cada 28 de julio es una fecha propicia para demostrar de qué estamos hechos los peruanos, así como para comprometernos a construir un mejor país, una patria con pleno bienestar y seguridad para todos nosotros, representada por nuestro bicolor, flameando imponente en lo más alto de los Andes, y que desde allí ilumine a los 33 millones de compatriotas para perseguir, juntos y en armonía, nuestro deslumbrante futuro, bajo el lema nacional, firme y feliz por la unión, como lo idearon los prohombres que forjaron nuestra independencia. Hacer el firme propósito de construir un mejor país sería la mejor manera de recordar la proclama del 28 de julio de 1821 y de conmemorar el bicentenario de nuestra independencia nacional. Sus hijos y sus nietos se lo agradecerán. Muchas gracias. Como han podido apreciar, la proclama del 28 de julio de 1821, motivo de la presente conferencia, es el momento culminante del largo, complicado y controvertido proceso de independencia de Perú. Resalto y comento algunos puntos importantes de mi ponencia. Primero, propongo que el proceso de independencia de Perú duró muchos años y no hay acuerdo sobre cuándo fue su comienzo y su fin. Y es que no hay consenso en la extensión del proceso de independencia de Perú, que puede ser de 5 años y medio, desde la primera proclamación de independencia en Supe, en abril de 1819, hasta la batalla y capitulación de Ayacucho en 1824, o puede ser de 3 siglos y medio, desde la captura de Atahualpa en 1532 hasta la firma del Tratado de Paz y Amistad de París en 1879. 3 siglos y medio de proceso. Bien, por un lado 5 años, por otro lado 347 años, dependiendo de la historiografía, es decir, dependiendo de la escritura de los mismos hechos. La extensión en el tiempo es clave, porque si solamente fue de 5 años, entonces las guerras de resistencia, de liberación anteriores, así como los precursores, y la posterior consolidación militar en 1866 y la definición jurídica en 1879, todos estos eventos y muchos otros más quedarían fuera del proceso. Serían motivo de otros procesos o de otros estudios. En cambio, si consideramos 3 siglos y medio, desde 1532 a 1879, tendríamos un panorama de estudio
estudio mucho más amplio. Segundo, propongo que el gran proceso de independencia de Perú fue a la vez una mezcla de procesos políticos, sociales, económicos y también militares. La independencia, como muchos creen, no fue un asunto exclusivamente militar. Así, en el campo político, hubo procesos internos que condujeron a cambios en los sistemas de gobierno, del gobierno dictatorial y caudillista de la conquista al gobierno virreinal, gobernados por un rey que nunca vimos. Luego vendrá la proclamación de la independencia y el rechazo a la idea de implantar una monarquía constitucional. Entonces asumimos una república en medio de una situación muy difícil y caótica, como muchos otros países en sus inicios. En el aspecto político, un detalle. En Perú se considera generalmente que el 28 de julio de 1821 se inicia la República. Sin embargo, el historiador peruano Jorge Basadre sostiene que, en estricto, el nacimiento de nuestra República fue el 20 de septiembre de 1822, fecha en que se instaló el primer Congreso Constituyente de Perú. El periodo de 1822 a 1842 fue denominado por Basadre como la época fundacional de la República, o la iniciación de la República, pues fue una etapa en la que el Perú no solamente se libró de la dominación española, no solamente definió su sistema de gobierno, sino que consolidó su espacio territorial, rechazando los intentos de países vecinos de fracturar su integridad. Luego vendría la etapa de la anarquía como producto de la situación generada a la muerte del presidente general Agustín Gamarra en 1841. El doctor Raúl Chanamé Orbe, nuestro presidente, considera que el primer periodo republicano se le puede asignar el nombre de República Utópica, y luego vendría la República Práctica, la Tutelada y la República Inconclusa, título de uno de sus libros. También en lo político encontramos diversas constituciones, leyes, enmiendas, convenios, tratados, que influyeron en el devenir de los hechos históricos. Como ven, solamente en el campo político tenemos tema para una conferencia aparte. En lo social, en el periodo considerado, se dieron también una serie de procesos marcados por la tremenda segregación por razas y castas, con la aparición de los llamados españoles americanos y los peruanos españoles. Tuvimos una población tremendamente estratificada, desintegrada, dividida y muchas veces enfrentada. Fíjense, en Perú habitaban españoles, criollos, mestizos, curacas, libertos, mulatos, zambos, los llamados cuarterones, quinterones, requinterones, los siervos chinos, los cimarrones, los esclavos negros, los indios y los selváticos. Y luego aparecieron los cholos, los chinos, los japoneses y muchos otros inmigrantes. En medio de este país de todas las sangres va surgiendo o resurgiendo un débil sentimiento de aprecio a la tierra que los vio nacer, un cariño a la tierra de los padres, una conciencia de Perú como patria. Los sociólogos han escrito muchos libros tratando de demostrar que aquí, en esta época, aparece la identidad nacional, aunque también existe la posición totalmente contraria, que afirma que no somos una nación, sino varias naciones. También es muy apasionante investigar sobre los procesos mentales en pro de la libertad,
que pudieron darse en esta población tan dividida, gracias a una serie de documentos que promovían las ideas de libertad, como el pronunciamiento de Túpac Amaru II en 1781, el bando de José Baquijano y Carrillo en agosto de 1781 también, y la célebre carta a los españoles americanos de Juan Pablo Vizcarra y Guzmán de 1799. En lo económico, encontramos también procesos muy interesantes como la transición de una economía en base a la agricultura y el trabajo comunitario de los incas, que pasó a ser una economía de irracional explotación de los recursos mineros con una agricultura de subsistencia. El gran proceso de independencia de Perú también tiene un aspecto militar. Este es el más conocido. Las guerras siempre tienen un atractivo especial. Como tercer punto, propongo que el proceso de independencia de Perú comprendió varias guerras a la vez. Así, registramos guerras de resistencia a la ocupación hispana, desde 1532 a 1572, 40 años. También registramos la continuación del rechazo a los conquistadores españoles durante los siglos XVI y XVII, las guerras de liberación del siglo XVIII, Juan Santos Atahualpa y Túpac Amaru II, las guerras de ocupación, porque los ejércitos libertadores del sur y del norte invadieron territorio de Perú, la guerra entre realistas y patriotas por la independencia de Perú, las numerosas guerras civiles posteriores por el mando de la naciente república, además de innumerables levantamientos, motines y revoluciones. Y además existieron algunos conflictos soterrados y diversos antagonismos, como entre criollos y peninsulares, las llamadas guerras indias de los nativos contra sus explotadores, la violencia de los esclavos negros rurales, la de los esclavos domésticos en las ciudades y el enfrentamiento entre conservadores y liberales. El doctor Hugo Neira, en su libro Las Independencias, diría: vemos varias guerras simultáneas en torno a varias ideas de independencias entremezcladas. Como cuarto punto, propongo que el 28 de julio de 1821 es una fecha simbólica y representativa, donde la proclama del general San Martín es el momento cumbre, la cúspide del gran proceso de independencia de Perú. Sea cual sea la extensión de este proceso, se ha elegido un día para conmemorarlo, y ese día es el 28 de julio, y el momento estelar es la proclamación del general rioplatense en la Plaza Mayor de Lima, motivo de la presente conferencia. Finalmente, propongo que la mejor manera de recordar la proclama del 28 de julio de 1821 y conmemorar el bicentenario de nuestra independencia nacional es haciendo el firme compromiso de construir un mejor país, por encima de las ceremonias, verbenas, banderas y discursos. Todo eso está muy bien, eso le gusta a todos, pero creo que lo verdaderamente trascendental sería hacer un compromiso colectivo por construir un mejor país. Cada 28 de julio, y más aún ahora que se acerca la conmemoración del bicentenario de la proclamación de la independencia, tenemos una estupenda oportunidad para hacer este firme compromiso de alcanzar un Perú verdaderamente libre e independiente, como nos arengó el general San Martín. Un Perú libre de narcotráfico, delincuencia internacional, libre de corrupción
e independiente para decidir qué hacer o no hacer según sus intereses, sin estar sujetos a la injerencia de transnacionales, de ONGs, de organismos internacionales o de otros elementos. Bueno, podríamos seguir conversando y conversando hasta el infinito, porque la historia del Perú es así de rica, compleja y controvertida, y se presta a innumerables conversaciones, deliberaciones y también a discusiones. Sin embargo, se me acabó el tiempo asignado. Solo quiero terminar diciéndoles que si todos estos pensamientos y reflexiones han logrado mover la conciencia del respetable auditorio, entonces habré conseguido los fines de la presente conferencia. Les agradezco mucho por la atención prestada. Muchas gracias. Muchas gracias, General de División, Ejército Peruano, Francisco Vargas Vaca, por su brillante disertación en la Cátedra del Bicentenario, a puertas del 199 aniversario de la independencia de nuestro Perú. Siguiendo también y felicitando también a la Asociación Bicentenario ante todos los saludos llegados de más de 14 países y más de 3.500 personas que se han conectado esta noche a través de los 14 puertos de salida que ha tenido este canal digital del Centro de Estudios Peruanos Gubernamentales. Nos han formulado las siguientes preguntas. El embajador José Luis Pérez Sánchez Cerro nos pregunta, General de División Francisco Vargas Vaca, ¿diría usted que la independencia del Perú fue concedida por personas de afuera y no por peruanos? Léase San Martín y Bolívar y su ejército. Bien. La pregunta la entiendo como una gran discusión que ha habido desde tiempo en el Centro de Estudios Históricos Militares y en grupos de historiadores. La independencia del Perú fue concedida o fue conseguida, ¿no? Hay posiciones al respecto. La independencia del Perú fue concedida por los ejércitos libertadores que tuvieron que venir del sur y del norte para independizarnos. Y los peruanos no hicimos gran cosa, no avanzamos mucho en este proceso. Esa es una posición. La otra posición es, no, los peruanos peleamos desde el primer momento que llegaron los españoles. Fíjese, la primera acción de armas que se da en el Perú entre los conquistadores españoles, la tropa de Pizarro y los naturales en el actual territorio nacional, se da en Tumbes, entre los Tayanes Chilimasa que rechazan a las tropas de Pizarro. En abril de 1530, 7 meses antes de que Pizarro llegue a Cajamarca y capture al Inca Atahualpa. Desde esa fecha, ¿no?, han habido infinidad de levantamientos, revoluciones, motines. El general Hamann, en el Centro de Estudios, ha hecho una lista de la cantidad increíble y poco conocida de levantamientos y motines en rechazo a la dominación española. Entonces, en esa segunda posición nos encontramos nosotros. Ese es el tema de las historiografías, ¿no? Que la historiografía de tendencia hispana nos trata de hacer creer, ¿no?, que los peruanos no hicimos gran cosa y que los españoles llegaron y de manera astuta y rápida y audaz capturaron a unos indígenas que estaban peleando entre sí y que no hicieron gran cosa por defenderse. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. Esa es una historiografía. Hay otra gran cantidad de historiografía sustentada con documentos
que dice que permanentemente el pueblo peruano se levantó contra la dominación. Infinidad de revoluciones que fueron dura y sangrientamente aplacadas, porque acá en Perú estaba el centro del poder español. Y cada vez que había una revolución o un levantamiento en lo que ahora es Chile, Bolivia, Argentina, Ecuador, de acá, de Perú, salían las expediciones para aplacar esos levantamientos. Entonces, sabiendo eso, es que el general San Martín y el general Bolívar sabían que si no se independizaba el Perú, no iban a estar tranquilos en sus diferentes proyectos. Entonces, resumo, entre una independencia conseguida por los ejércitos extranjeros y una independencia concedida por los ejércitos extranjeros y una independencia conseguida por los peruanos, yo más me inclino por la segunda posición, ¿no? Nosotros conseguimos nuestra independencia con ayuda, sí, con ayuda de ejércitos extranjeros, pero los peruanos peleamos todo el tiempo por nuestra independencia y por nuestra libertad. Gracias. Bien, como lo decía también San Martín, mi sable nunca saldrá de la vaina por opiniones políticas. La conciencia es el mejor juez que tiene un hombre de bien. Y nos dice también San Martín en una de sus frases: cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. También Orlando Reyes Lachira nos señala también como una de las preguntas que hemos recogido a través del chat. Estimado señor general, si hacemos un balance desde el punto de vista económico, político y cultural, podemos afirmar que estos 200 años de vida independiente ha permitido al Perú alcanzar las metas más deseables de toda sociedad desarrollada. No, definitivamente no. Creo que no hemos alcanzado las metas, ni siquiera hemos alcanzado lo arengado por el general San Martín. Hemos logrado ser completamente libres e independientes. No somos independientes en lo científico, en lo tecnológico, en lo económico. Miren lo que ha pasado nomás en estos 6 meses últimos, ¿no? Recién esta pandemia del coronavirus ha desnudado todas nuestras miserias: informalidad, falta de institucionalidad, mal planeamiento a nivel nacional, falta de un aceptable sistema de salud, sistema de transporte, sistema de educación. Definitivamente no podemos decir que hemos logrado un desarrollo político, económico, social, como para afirmar de que vivimos en una situación de bienestar, una situación de progreso, una situación de seguridad entre todos los peruanos. No, y precisamente esa es la llamada, ¿no? Para que en este 28 de julio y para que en esta conmemoración del Bicentenario al menos hagamos el compromiso de mejorar las cosas y de construir un mejor país. Muchas gracias, estimado general de división Francisco Vargas Vaca, en su brillante disertación en la Cátedra del Bicentenario a puertas de la conmemoración del 199 aniversario de nuestra independencia.